periodistas españoles no tienen más que palabras de reconocimiento para López Obrador y palabras de burla para los medios y políticos conservadores. Corre video. Sin ser el proceso más radical de la región y haciendo más bien gala de altos niveles de pragmatismo e institucionalización, se ha demostrado sin duda como el gobierno más estable y ordenado, al menos en lo que concierne a la llamada segunda ola progresista de América Latina. Esto es así. Las encuestas de opinión, y sobre todo el gran sondeo nacional de las elecciones federales del pasado 2 de junio, no dejan lugar a dudas de que la política económica y social del oficialismo, asentada en la recuperación del salario mínimo y en una serie de transferencias directas de ingresos, con fenómenos hoy tan infrecuentes en América Latina como una baja inflación y la apreciación de la moneda nacional, esto ha sido premiado por una ciudadanía que, sin lugar a dudas, espera la continuidad y la ampliación de estas políticas. Otros temas pendientes tienen que ver con la situación de los pueblos indígenas tradicionalmente postregados y marginados por el Estado. Al respecto, la propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos parece que va en el mejor camino. La reforma judicial, aprobada hace pocos días, no solo va a democratizar un poder que se encargó de obstaculizar durante todo el sexenio las principales reformas progresistas propuestas por el gobierno, sino que además establece un precedente muy prometedor para el resto de los países de la región y el mundo. López Obrador llegó a un México que durante casi 90 años había sido gobernado bajo un régimen neoliberal consolidado en los últimos sexenios mediante reformas estructurales que habían castigado enormemente a las clases populares mexicanas. Nos referimos pues, a episodios como la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se infama en NAFTA del 94, la apertura del sector petrolero a la inversión extranjera en 2013 o las muchas privatizaciones que se llevaron a cabo en los 80 y 90. Entre el PRI y el PAN se habían alternado el poder hasta que aquel político, aquel hombre con 40 años de militancia a las espaldas que salió de las luchas políticas de Tabasco, su estado natal, efectivamente, como decimos aquí y también en México, pues volteó la tortilla. En 2018, AMLO, candidato por Morena en coalición Juntos Haremos Historia, fue la opción presidencial más votada de la historia de México hasta entonces, el 58% de los votos. Finalmente, como les contábamos la semana pasada, el gobierno de España, Pedro Sánchez y su gabinete, ha decidido no acudir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum ni tampoco despedir a López Obrador en protesta porque no se invitó al rey Felipe VI al evento. Felipe VI, que como ya les contamos aquí en la base, se negó a contestar a una carta en la que AMLO, en 2019, le pedía amablemente abrir una nueva etapa de relaciones entre ambos estados, el español y el mexicano, que comenzase por un perdón por todo el daño infligido a los pueblos originarios y a México durante el colonialismo español. Pero Zarzuela decidió despreciar aquella invitación y encomendarse pues, a los mosqueteros de su majestad, Vargas Llosa, Pérez Reverte o el propio Hernán Cortés. Y el play. Qué gran día, qué bonita mañana, porque ya se va el peor presidente que ha tenido nuestro país, un sexenio trágico. Un sexenio de un destructor, un sexenio de un simulador, de un mentiroso. Se va con una muy alta popularidad. Traidor. Ay, lo de la popularidad. Se va con muy alta popularidad. ¿Eso de qué sirve? Pues, de nada, porque es el que más ha hecho daño a nuestro país. Y se va muy popular. ¿Eso de qué sirve? Como decía el otro día, que les dolió mucho a los chairos, por cierto. Su movimiento ganó las elecciones. Bueno, pues que compraron. Ay, claro, es que AMLO es muy popular y Morena ganó las elecciones por paliza porque compraron ya. A ustedes sí que les compraron. En fin, qué gran día, qué bonita mañana. Se va el peor presidente de la historia. Vamos a deleitarnos hoy con la despedida que le dedican a AMLO los poderes mediáticos corporativos de México. Spoiler, el peor presidente que ha habido en la historia, un caudillo y un autócrata mesiánico y populista que sembró el odio en México, que empeoró todo lo que tocó y que no soltará el poder. Dime quién te ataca y te diré quién eres, pues vamos con ello. Lo primero, sácanos de dudas, Baby. ¿Los enemigos mediáticos de Morena ya entendieron algo de lo que pasa en México o siguen en fase de negación? No perdimos, no puede ser. Me temo que algunos siguen en fase de negación, tanto que hasta lo están consultando con el psicólogo. Esto no es coña. Por ejemplo, Irene Levy ayer en el diario El Universal. Desde la dura resaca, de la que aún no nos recuperamos algunos, toca reflexionar cómo pudo votar 60% por la continuidad de un régimen que exalta el odio, ha aumentado la violencia, ha continuado la corrupción, militarizado el país, destruido las instituciones, vulnerado la división de poderes y que miente sin ningún recato. ¿Cómo pudieron tantos, además, darle un poder absoluto en el Congreso sin entender la importancia de dibujar sanos límites en la construcción de un país? ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda pasó? Igual es que hizo brujería, como se pregunta hoy Infobae. Seguro que fue eso, por ahí van bien, compañeros. Así que la fórmula mágica, la brujería de AMLO, ha consistido en la captura prácticamente total de la información y el monopolio de la verdad. Pero oiga, si en México todos los grandes medios de comunicación están en manos del poder económico, ¿hay alguna captura total de la información? Sí, pero por parte de los enemigos del gobierno de Morena. AMLO les tuvo que confrontar con una conferencia todas las mañanas y transmitirla por YouTube, porque todos los medios de comunicación en México están en manos de las oligarquías. Nada. Aceptar la realidad es el primer paso, amigos de Atypical TV. Pueden preguntarle sobre ello ustedes también al psicólogo al que contrataron para que analice la personalidad de AMLO en su canal y que llegó a la conclusión de que, aunque redujo la pobreza, en realidad odia a los pobres. Experto analiza personalidad de AMLO, desprecia a los pobres, odia a los pobres en secreto. Otra de proyección, efectivamente, esto es un no parar. Y por lo demás, pues lo que os venía diciendo. Atypical TV, Claudia se arrodilla
ante AMLO y Atypical TV con el apodo losantiano, misógino y repugnante que quieren ponerle a Claudia Sheinbaum y al que personalmente le auguro poco éxito. Ojo que viene Arcada. Las mañaneras de la presirvienta. Otro, Claudia es su presirvienta. Otro, el guango aprieta a la presirvienta. En fin, muy evidente ya a estas alturas por dónde va a ir el relato mediático, al menos en los primeros pasos del gobierno Sheinbaum, porque ya veis que van todos exactamente con lo mismo. Pero para su incomprensión, ¿qué mierda pasó aquí? Parece que hay un 60% de los mexicanos que lo tiene claro. Mejor sirvienta de la mayoría social que mayordomo de los poderosos. Primero los pobres, no fue una proclama publicitaria para ganar la presidencia, fue una política de Estado implementada desde el día 1 y que hoy se traduce en un resultado tangible, una reducción de la pobreza récord reconocida por organismos financieros internacionales. Según datos del Banco Mundial, que ya mencionaste, se trata de 9,5 millones de personas que en los últimos 6 años salieron de la pobreza. Crecieron los salarios a un ritmo jamás visto en ese país. El sueldo mínimo pasó de 88 a 249 pesos por día y, pese a lo que puedan decir las mentes brillantes de los aplaudidores de Javier Milei, la inflación no acompañó el crecimiento de los salarios. Luego están toda una serie de obras de infraestructura que algunos de esos guachicoleros de cuello blanco intentaron detener mediante los famosos recursos de amparo. Les hablamos varias veces en este programa sobre de qué se trataba, ¿no? El pueblo, en un sistema democrático, le dio a Morena el mandato, a Morena y a AMLO, para que completaran lo que prometió cuando entró a gobernar. Y en ello, pues estuvo los últimos meses en llevar a cabo lo que se denominó el Plan C, un paquete de reformas que, según la derecha y la progresía mediática, le perjudican el inicio del mandato a Claudia Sheinbaum y, según AMLO, le allanan el camino para que no tenga desde el día 1 los palos metidos en las ruedas, no tanto desde la oposición, que está prácticamente desarticulada, sino desde estos poderes independientes del Estado y afines a las oligarquías, como el Poder Judicial. Ahí la tenemos a Norma Piña en pantalla. Sí, aquí hasta confrontan a Ciro con esta señora Lili Telles, que sí, la llevan ahí, una mujer que es la menos preparada de todas las senadoras del PAN, tiene ahí un espacio reservado cada lunes. Todo porque habla mal de la Cuarta Transformación. O sea, Ciro no puede invitar a una senadora del PT o un senador de Morena. No. Lo tiene reservadito para Lili Telles para hablar puras burradas. Dice que se va al peor presidente y el mismo Ciro, un miserable como Ciro, la tiene que corregir y decir que va con altos niveles de aprobación, y aparte el 2 de junio la mayoría de las personas votaron por un sistema, la 4T, aunque no le guste a Lili Telles. También se burlan de los medios como Atypical, que ya saben de qué va a ir estos 6 años burlándose. Ahora resulta que contratan a un psicólogo, los de Atypical TV, para decir que López Obrador sí ayudó a los pobres y sí sacó a millones de mexicanos de la pobreza, pero odia a los pobres. O sea, ya hubiera querido que Calderón y Zedillo nos hubiera odiado así, ¿no? Pero no, fabricaban más pobres, y cada que terminaba un sexenio, con devaluación, con inflación, con poco nivel de aprobación, y todavía los noticieros daban la nota como diciendo, así es la vida y acostúmbrense. Se iba el PRI, llegaba el PAN y viceversa, y así era la vida. Nos subían $1 el salario mínimo y ya se rompieron esas cadenas. Ahora toco madera y lleguen estos señores conservadores algún día, pues no les vamos a permitir que atropellen el país, que lo entreguen, ¿no? México está construyendo una mentalidad muy fuerte, muy politizada. No polarizó el país. Polarizado el país siempre ha estado, desde que hay gente que le pide perdón al rey de España hasta que los que le pedimos al rey de España que se disculpe con los pueblos originarios de América, de México específicamente. Entonces, el país no lo inventó López Obrador, él no lo polarizó, siempre está polarizado. Como bien dicen, haciendo una ley indígena, cosas que los presidentes de antes fueron incapaces de hacer. Lo primero que hacían eran reformas de gran calado para entregar los bienes, rematar los bienes nacionales. Lo primero que hacían eran reformas de gran calado para afectar a los patrones, para afectar a los que se creían dueños de México. Y Obrador lo que está haciendo es reformas de gran calado para limpiar el país desde abajo y reformarlo, cosa que los conservadores nunca pudieron entender. Esa fue mi opinión. Dime qué opinas tú. Hasta luego.